La curiosidad mató al gato, pero si el gato es lo suficientemente listo, se daría cuenta de no morder más de lo que puede. En las historias SCP, contexto de qué son esas historias en otro video, hay entidades que son diferentes a nosotros, y algunas de un vergazo o un escalón, pues fueron. Pero también hay otras que aunque todo el mundo fuera contra ellas, se la pueden sacar para demostrar quién es el alfa. El SCP-001 es todo un caso, pero siendo específicos, el guardián de la puerta. Les recomiendo que vayan a ver mi video de él para que tengan una idea de qué es. Resumiendo, es un sujeto muy grande, muy fuerte, mamadísimo y que a su manera ofrece piedad, pero la fundación SCP, una organización poderosa que solo existe en estas historias, encargada de estudiar anomalías, tratarían de aprender de él. Más simple, le fueron a tocar los santos y brillantes huevos al león. Si te acercas a la zona que el guardián protege, te desintegras, porque este tipo te fulmina con su espada ultra caliente y muy rápido, pero antes te advierte, hablándote a través de tu mente, diciéndote una palabra muy específica: te me vas a la verga antes que yo te dé de cenar la mía. O sea, regresa por donde viniste y no te la acerques para nada. Si le haces caso, bien, no te pasará nada. Si no, pues dejas de existir. La SCP hizo experimentos para tratar de acercársele y entrar en la puerta que protege, pero esto fue lo que pasó. En el primer experimento mandaron un clase D. Los D son personas que la fundación usa para experimentar con las entidades, para ver qué es lo que hacen. Son carne de cañón. Lo único que tenía que hacer el tipo era acercarse al guardián, constantemente hablando con la fundación usando un radio. El hombre de repente escuchó la palabra abandona, que es la palabra que usa el guardián para que la persona se vaya. El hombre le hizo caso y se fue, pero la fundación le exigía que no le hiciera caso al guardián y siguiera. Sinceramente yo le tendría más miedo al guardián, con solo verlo sabes que es mejor obedecerlo. Aunque lo amenazaron con eliminarlo, el hombre prefirió irse y cuando llegó a la zona segura, los soldados del SCP por órdenes lo banearon de la vida. En el instante, los tipos que daban esa orden se desintegraron desapareciendo, y fue porque el guardián de alguna manera lo sabía. Ese hombre estaba obligado a seguir esas órdenes y lo mataron por no hacer caso. El guardián no vio eso como algo justo y destruyó con su espada a quienes ordenaron acabar con el clase D. El segundo experimento mandaron un robot que controlaban a distancia y en el momento en que entró en el kilómetro que custodia el guardián se desintegró. Volvieron a repetir lo del robot varias veces, pero todas acababan con el robot siendo fulminado por el guardián. El tercer experimento usaron drones. Mandaron 100 para que entraran en la zona del guardián por muchas direcciones a la vez. La idea fue que al menos uno se acercara lo suficiente. Pero la persona que se encargaría de observar qué sucedería vio cómo los drones al entrar en la zona del guardián explotaron todos al mismo tiempo, pero pudo ver como una especie de haz de luz se movía en todas direcciones, como si el guardián moviera su espada de un lado a otro para destruirlos. Aunque no cambió su pose, su espada pareció moverse un poco. El cuarto experimento es donde las cosas se pusieron más serias. Desde una base a 3 kilómetros del guardián le lanzarían un misil, y aunque el misil llegó más lejos que los anteriores intentos, se desintegró, porque fue cortado por el guardián, pero no se quedaría él así. Como represalia, el guardián, con mover su espada, destruyó la base donde salió el misil junto con todos los que estaban ahí. El quinto experimento sería más brutal. Utilizaron un submarino llamado Nautilus, que atacaría con un misil muy poderoso al guardián. Literalmente fueron con todo. No se especifica qué sucedió cuando se le acercó, pero haya impactado o no, el guardián ni se inmutó, y este respondió destruyendo una ciudad, y desde ese momento no volvieron a ocupar herramientas de gran calibre. El siguiente no se especifica si fue el sexto o fue el séptimo, pero le diré el sexto. Como el guardián demostró ser muy poderoso y provocar mucha destrucción, le lanzaron al 682, con la esperanza de que destruyera al lagarto difícil de matar. Ya le haré su video. De alguna manera metieron al lagarto en un camión y lo lanzaron contra el guardián. Al llegar a la zona, el camión explotó, dañando al reptil y salió volando, pero este al caer miraría al guardián y saldría corriendo. Cuando el SCP lo capturó, estaban decepcionados porque el guardián no lo destruyó. Pero 682 dijo que el guardián no era Uriel. Entonces, ¿quién es? Esto se puede explicar de tres maneras. La primera es que el guardián atacó al reptil, pero él pudo soportar su ataque y sobrevivió. La segunda es que el guardián no atacó al 682, sino al camión, y lo dejó libre porque quiso. Y la tercera, que la llegué a leer en algunos comentarios que hablan de SCP, fue que el guardián consideró que aún no era el momento del 682, por lo que lo dejó libre. El séptimo experimento estuvo 076, Abel. Cuando Abel seguía en las fuerzas armadas, lo mandaron a él y a su equipo. No les dijeron cuál era el objetivo de la misión, solo les comentaron acérquense a pie. Cuando Abel llegó y vio al guardián, no reaccionó y solo se quedó mirándolo hasta que se negó. La SCP no le había comentado nada del guardián Abel, pero él con solo verlo se negó a participar, se dio la vuelta y cuando le preguntaron por qué no, él solo dijo muy seriamente: no, solo no. Y digamos que también no les conviene obligarlo, porque digamos que si Abel se enoja y se vuelve loco, pues sale la SCP muy mal. Me imagino que Abel o ya sabía quién era el guardián o con solo verlo imagino de lo que es capaz. Si lo piensas bien, un guerrero con mucha experiencia, inmortal y que no conoce el miedo, que se haya negado con solo verlo es muy fuerte. Probablemente Abel se dio cuenta de que no valía la pena para nada enfrentarse al guardián. Y el octavo y el último experimento involucró al buen 073, Caín. Caín como Abel no le dijeron nada, pero reaccionó como Abel, solo que él sí se acercó.
Cuando Cain entró en la zona y miró al guardián usando su radio, empezó a rogar porque lo dejaran irse. Le ordenaron seguir avanzando y Cain pasó de estar tranquilo a estar asustado a entrar en pánico rogando salir de ahí. Probablemente un dron lo seguía a lo lejos y se pudo captar que Cain se arrodilló, empezó a gritar y el símbolo de su frente brilló y cambió a una forma que no se especifica. Lo que terminó sucediendo ya no se menciona por datos borrados. O sea que cuando Cain se acercó al guardián algo terriblemente malo le sucedió a Cain, aparte que si el guardián lo atacó su habilidad no se activó o no le afectó al guardián. Después de eso no se menciona nada de lo que pasó, solo que de alguna manera posiblemente lograron sacar a Cain de ahí. Sea lo que sea que haya sucedido, fue tan malo que el administrador, la persona que dentro del lore es la más importante de toda la SCP, dio la máxima orden de jamás volver a hacer un experimento que involucre al guardián, solo vigilarlo. Que también, si el guardián quisiera hacer algo, no podrían evitarlo. Te lo planteo así, si siguieran con esos experimentos, solo faltaría que hartaran al guardián y volverlo agresivo o violento sería el final. O también tocarle los huevos al león de tal manera que se levante enojado y nos cargue la chingada. Este tipo es muy potente. Fin.